Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. El poder de convencer con la palabra. Ese es el tema de hoy. El poder de convencer con la palabra. Este tema surge porque ya de mucho tiempo yo he estado un poco, no sé si decir angustiado, triste, de ver que el cristianismo, los hermanos en el cristianismo, que son celosos por la palabra, continúan yendo tras un camino que no es espiritual. Y fíjate bien, estoy hablando de hermanos que se interesan en la palabra, se interesan en la doctrina, se interesan en el conocimiento de Dios y se interesan aún en compartir ese conocimiento, esa palabra con otros. ¿Por qué me da tristeza ya de hace tiempo con personas que se interesan por la palabra? Hermano, es porque no tienen poder de convencimiento. No tienen poder para convencer a otros de que la palabra que ellos hablan es real. ¿Por qué sucede esto? Es porque Dios es espíritu. Y la verdadera palabra es espíritu. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu. Y Él prometió que nos enviaría el espíritu de la verdad. Alabado sea su nombre. Y muchos cristianos poco a poco han dejado la vida del espíritu. Poco a poco han dejado la guianza del espíritu, la vivencia en el espíritu, y la han intercambiado por solamente estudiar, solamente hablar, solamente entrar en conocimiento. Un problema grave que no te dará resultados. La letra sola mata. Cuando la letra está sola, mata. Lo único que vivifica es el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos palabra ungida, palabra en la cual se halla Espíritu Santo de vida, esa palabra va a impartir vida. Pero si solamente estamos hablando un conocimiento saliendo de un vaso, de un cuerpo seco, un vaso que no está ungido, un vaso que no está untado de la presencia de Dios, esa palabra no va a tener efecto en el oyente. ¿Quién sabe más bien lo que traiga es muerte? Yo quiero que tú me entiendas, esto es seriosísimo y por eso es que yo estoy triste. Porque hay tantos cristianos, especialmente hoy, a través de las redes sociales. Usted puede encontrar cristianos hablando de lo que ellos llaman la palabra día y noche. Pero hay menos y menos personas viviendo esa palabra. No tienen el poder de vivirla. Montones de cristianos viven bajo pecado. ¿Por qué? No tienen el poder para vencer el pecado. No viven por encima del pecado. Y no solamente estoy hablando de pecados morales serios, que es fácil de juzgar esos pecados. Estoy hablando de pecado, mi hermano, la incredulidad es un pecado. Moverse fuera del espíritu es un pecado. Alabanza. Andar en la carne, o sea, sin el espíritu, sin la guianza del espíritu, andar de esa forma, predicar sin el espíritu es un pecado. Ay, 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 yo creo que esa no la habías escuchado. Es posible predicar y en tu predicar estás cometiendo un pecado. Porque estás predicando sin Dios.
Sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué tú crees que Jesucristo, después que entrenó a los discípulos, después que les enseñó muchas parábolas, después que les reveló muchas revelaciones, después que los instruyó cara a cara, con palabras íntimas, muchas de ellas que nosotros nunca hemos escuchado, ellos llegaron a escucharlas? ¿Por qué después que los entrenó y los discipuló por tanto tiempo y los enseñó de su doctrina, por qué después de todo eso les dice todavía no salgan a predicar? Todavía no salgan a hacer absolutamente nada. Esperen hasta que seáis investidos de poder. Entonces me podréis ser testigos. Ándale. Tú no puedes ser un testigo de las palabras de Dios sin el poder. Tú solamente vas a estar hablando y causando contienda, causando discusiones. Y montones de cristianos son los que hacen día y noche contendiendo uno con los otros sobre palabras. Cosa que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le prohibió a Timoteo. Le dijo, mira, esto está lleno de personas, especialmente entre los judaizantes, decía Pablo. Y hoy día hay judaizantes, gente que se van por la letra y no quieren recibir el Espíritu, no quieren entender el Espíritu. Quieren ser unos estudiosos y unos sábelotodos. Quieren saber mucho y quieren todo el tiempo estar corrigiendo a otro. Pablo dijo, esa gente déjalos por loco. Con esa gente no te entrometas, no contiendas sobre palabras. Y en una ocasión, Pablo, hablando de gente de ese tipo, les dijo, no tienen el Espíritu. Ay, ay, ay. La Biblia los llama sensuales. Causan división. Pero fíjate qué cosa, que siempre están hablando. Conocen mucho, pero logran poco de lo que es bueno. No pueden producir frutos, son nubes sin agua. No tiran Espíritu Santo. No hacen que caiga, que llueva Espíritu Santo. Son nubes sin agua. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto me tiene triste y quién sabe a través de lo que estoy hablando se vea que me tiene hasta un poco enojado. Y puede que sea, mi hermano, porque es como que no hemos entendido que tenemos un nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto del Espíritu. El viejo pacto era un pacto de la letra. La gente se fijaba mucho en la letra y lo que buscaban era todo el tiempo es seguir las regulaciones y las ordenanzas en la letra. Cuando Jesucristo vino, que era la manifestación de Dios en carne en la tierra, para revelar a Dios, para traer el conocimiento de Dios. Cuando Jesucristo vino, se encontró con todos esos letrados que llevan toda la vida estudiando las Escrituras. Por favor, subráyalo. Eran conocedores, muy conocedores, más que nosotros. Muy conocedores de las Escrituras. Jesucristo vino a corregirle su error. ¿Cuál era su error? Letra. Pura letra. Letra sin espíritu. Letra sin vida. Y la vida que es Cristo vino a revelársele. Y ellos la rechazaron. ¿Por qué? Porque se aguantaron de la letra. Y ellos decían, no, la letra dice así. Pero es que no tenían la revelación de esa letra. No conocían el espíritu de esa letra. Y el espíritu se le manifestó en carne para revelarle la revelación de esa letra. Pero ellos no podían recibirla. ¿Por qué no podéis recibir mis palabras? Así les preguntó Jesucristo. Y en otra ocasión le dice, mis palabras no hayan cabida en vosotros. ¿Cómo no van a hallar cabida?
Porque la palabra entra al corazón y el corazón de ellos estaba como una piedra. No era ablandado. No era un corazón espiritual. El espíritu recibe espíritu. La carne es contra el espíritu. La carne resiste al espíritu. Y cualquier palabra espiritual, el carnal la resiste. Como ahora mismo, yo te puedo estar hablando algo totalmente espiritual. Y si tú estás en la carne, tú te enojas con esta palabra. Y fíjate, yo no estoy hablando en contra de ningún individuo en particular. Pero cualquier carnal que escucha palabra espiritual, se le levanta algo por dentro y no le gusta. Lo mismo que hicieron aquellos judíos en el tiempo de Jesucristo en Jerusalén. Gente que estudiaba la palabra, estudiaba las escrituras, iba al templo todo el tiempo, oraban y ayunaban, pero todo lo hacían en la letra, en la carne. No había una forma espiritual. Como le dice Isaías 58 acerca de sus ayunos. Ellos ayunaban, pero el Señor mismo dice, ese no es el ayuno que yo he escogido. No es un ayuno del espíritu. Ellos ayunaban en la letra. Ellos leyeron en algún sitio que ayunar era bueno y que había que ayunar, pues ellos lo hacían, pero con una actitud completamente errónea. No tenían el espíritu. Jesucristo vino a revelar el espíritu. Y por eso fue que primero les enseñó a los discípulos el conocimiento y después les dijo, espera el espíritu. Primero le da la palabra, después el espíritu. Es igual que en la naturaleza. La palabra es semilla, ¿verdad? El espíritu es el agua, la lluvia. En la naturaleza, un sembrador primero pone la semilla, que es la palabra. Después espera que caiga la lluvia. La lluvia que representa el espíritu cae sobre esa semilla en la tierra, que somos nosotros somos tierra. La semilla es la palabra que se pone en nuestro corazón. Después se recibe la lluvia del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede después que cae la lluvia? Germina. La vida que estaba en la semilla. Germina, sale para afuera. Cuando tú pones una bichuelita en la tierra y cae lluvia, de momento ves una plantita que surge. Esa es la vida que estaba dentro de esa semilla. Ahora se está manifestando. Todavía no ha dado fruto. Tiene que seguir creciendo hasta el tiempo de que pueda dar fruto. Pero ya se está manifestando. Pero esa manifestación de ese arbolito, de esa plantita de habichuela, no se puede dar hasta que no le cae agua. El agua representa el espíritu. Tú puedes tener las escrituras, el conocimiento de las escrituras, y hasta que esa escritura no sea vivificada por el espíritu. La vida no sale, es todo letra, es una semilla seca. Pablo le dice a Timoteo y le advierte sobre unas mujercillas, segunda de Timoteo, unas mujercillas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una persona puede estar siempre aprendiendo de la Biblia y nunca llegar a la verdad? Yo pensé que la Biblia era la verdad. La Biblia es la semilla de la verdad. Pero esa verdad es revelada por el Espíritu. Hasta que no llega el Espíritu, tú no puedes ver la verdad que está ahí, escrita. Tú lo que ves letra. Con razón. Jesucristo hablando de cuando Él enviaría al Espíritu de verdad. Después le promete a sus discípulos, Él, el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas que yo os he hablado. ¿Viste eso? Jesucristo ya le había dado una palabra a los discípulos, pero los discípulos todavía no la entendían. Tendría que venir el Espíritu de vida para vivificar esa semilla, vivificar esa palabra. Hacer que esa palabra se le abriera el entendimiento a los discípulos. ¿Te acuerdas? Cuando aquellos dos discípulos iban camino a Emaús, ellos hablaban entre sí sobre las cosas que habían sucedido en Jerusalén, sobre el sacrificio del Mesías, todo lo que había sucedido. Y estaban turbados entre sí, hablando ¿cuál será el significado de todas estas cosas? Nosotros pensábamos que iba a suceder algo diferente. Que Jesús iba a reinar sobre Jerusalén y que iba a establecer un reino. Y mientras ellos andaban, se le aparece Jesús en otra forma.
Una forma que ellos no pudieron reconocer. Eso es el problema de no estar en el Espíritu. Tú puedes ver la palabra en tu cara, que es Jesucristo, y tú no la reconoces porque hay que estar en el Espíritu para verla, porque la palabra es multiforme. Puede tomar diferentes formas. Y solamente el que está en el Espíritu lo puede ver y lo puede reconocer. Ellos, siendo discípulos, aleluya, no reconocieron a su maestro. Pero ¿qué sucede? El maestro, en su gran paciencia y en reconocimiento de nuestra gran debilidad de estar en este cuerpo de muerte, decide seguir caminando con ellos en preparación para ellos poder verlo. El maestro camina y les habla, y ellos al principio le responden a él como que él es el que no sabe nada. ¿Acaso tú eres el único aquí en este lugar que no ha escuchado lo que ha pasado? Era como le hablaron al maestro. Así a veces le respondemos nosotros a las escrituras, porque no las entendemos, como aquella mujercilla, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de Jesús. Jesús es la verdad. Pero el Señor, en su misericordia y paciencia, longanimidad, aleluya, te amo Cristo, decidió seguir caminando con aquellos dos cabezones que nos representan a nosotros. Y empezó a hablarle, y empezó a hablarle. Y dice la Biblia, que ellos testificaron después, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras Él nos abría las escrituras. Nos abría, pero ¿qué es esto que nos abría las escrituras? Si eso es un joyo que tú lo abres tú mismo. Tú lo puedes abrir físicamente, pero si no se te dan los ojos para ver, el espíritu para entender, tú lo abres físicamente y está cejado. ¿Te acuerdas de los sellos que habla Apocalipsis? Los rollos tenían sellos y el único que era digno de abrir esos sellos era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el único digno y Él es el único que nos los puede abrir. Y dice 2 Corintios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso fue lo que pasó en el camino a Emaús. Llegó el Señor, que es el Espíritu, le abrió el entendimiento, le ablandó el corazón y les dio libertad. ¿Libertad qué? Para conocer la verdad. Y si conoces la verdad, seréis verdaderamente libres. Ellos fueron libres en aquel día. Libres de qué? De la mentira, de la ceguedad espiritual, de creer que entendían las cosas. Ellos habían leído. Escucha esto bien. Mira qué fácil. Ellos habían leído en la letra del Viejo Testamento que iba a venir un rey. Y que ese rey iba a subyugar a todas las naciones. Y que iba a ser un reino nuevo y poderoso de Israel. Ellos estaban leyendo eso en la letra. Lo decían blanco y negro en la Biblia. Entonces hay gente que te dice, no, escrito está, o es por la palabra. Así eran ellos. Ellos dijeron, va a venir un rey y nos va a dar un reino y va a estar establecido en la tierra, que Jerusalén va a ser el lugar donde todo el mundo tiene que ir. Se van a tener que arrodillar delante de nosotros y nos van a tener que alabar a nosotros porque somos israelitas. Ellos lo leyeron en la Biblia. ¿Estarían mal? No están mal en lo que dicen, pero están mal en su entendimiento de lo que están diciendo. Entonces, cuando ellos le hablaban estas palabras a las personas, ¿cómo ellos lo iban a convencer? No iban a poder, porque lo que ellos estaban hablando le faltaba conocimiento, revelación de lo que eso significaba. Ellos no entendieron nunca y jamás que era un reino espiritual lo que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, venía a establecer. Y yo me imagino que ellos ya lo habían escuchado, pero no entendieron. Su corazón todavía estaba endurecido. Porque Jesucristo una vez dijo, mi reino no es de este mundo. Pero ellos seguían con la letra. No, ahí está escrito. Y así seguimos algunos de nosotros hasta el día de hoy, 2000 años después que Jesucristo reveló todas estas cosas a sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos la transmitieron a través del nuevo pacto, la letra que está ahí. Todavía nosotros ahora seguimos con la letra del nuevo pacto. El nuevo pacto también requiere espiritualidad para entenderse. Hay montones de pastores que no la tienen.
Le hablan cosas de la Biblia y ellos mismos no saben lo que están diciendo. Y no me malinterprete, lo mismo me pasa a mí. Nos pasa a todos. Pero mi hermano, hay un nivel tan bajo hoy día que yo no sé, impresionante, chocante. Uno dice, ¿qué es esto? Nadie entiende nada. Y entonces, encima de eso, lo que a mí me da tristeza es que estando nosotros con poco conocimiento de lo espiritual, porque tenemos mucho conocimiento hoy día, hoy todo el mundo sabe de todo. Hay más libros que nunca, más universidades, seminarios bíblicos, institutos bíblicos que nunca. Información por las 4 esquinas, radio, televisión, libros, revistas, YouTube, Facebook, por donde tú quieras. Tú quieres saber algo, tú te metes en Google y tú lo buscas. Definición, anticristo, definición, unción, definición, espiritualidad. Ahí, ¡pah!, te sale. Por eso no te liberta, porque tú tienes que recibir el conocimiento de eso. Y eso viene por el Espíritu. Pero tú puedes estar tratando de hablarle a la gente y no va a convencer a nadie. ¿Por qué tanta gente no se convierte? Vienen a las iglesias. Nadie se está convirtiendo. La gente viene a la iglesia y permanece igual, por dentro igual. No hay conversión genuina espiritual. La gente no está naciendo de nuevo. Por eso es que Jesucristo dijo, para poder ver el reino, tienes que nacer de agua y de espíritu. 2 cosas. Y en otro lugar, verdaderos adoradores, busca el Padre. Que le adoren en espíritu y en verdad. 2 cosas. Se necesitan 2 cosas. Agua y espíritu. Hay un lugar donde dicen que el agua también representa la palabra, pero esa es la palabra que tiene espíritu. Agua y espíritu. Espíritu y verdad. Nosotros lo que queremos es tener verdad y cuidado. Porque yo digo que verdad sin espíritu es letra. Por ejemplo, alguien puede leer la Biblia toda la vida y nunca convertirse. Alguien puede leer la Biblia toda la vida y nunca entenderla. Yo tenía una vecina así. Ella era una editora literaria, una editora de libros. Ella leía, yo creo que en su vida leyó miles de libros. La Biblia era uno de los libros que a través de los años, ella tenía 80 y pico de años. A través de los años ella intentó, de acuerdo a ella, entre comillas, intentó leer varias veces, quién sabe hasta muchas veces, y nunca en realidad pudo. ¿Por qué? Porque aunque ella tenía mucho intelecto y era tremenda lectora, tenía tremenda habilidad de leer y de consumir información y de retener información y de poder darte información que ella había retenido, la Biblia se le hacía imposible. Letra. No entendía lo que leía. ¿Cómo es posible que una lectora, una editora literaria no pueda entender un libro? Porque ese libro solamente se entiende por el Espíritu. Muchos han cogido ese libro y se han destruido con él. Los judíos ponían cargas sobre los hombres que ellos mismos no podían llevar. Cogían las leyes que estaban ahí y se las ponían a la gente como carga. Mal interpretada, mal entendida, de una manera que la gente no podía soportar. Por ejemplo, el sábado. El sábado había que guardarlo. Era parte de la ley, el 4º mandamiento. ¿Y qué sucedía? La gente, interpretándolo en la letra, habían llevado la carga del sábado a tal nivel que Jesucristo ni podía ni sanar a un enfermo un día sábado. De acuerdo a ellos. Porque no se puede trabajar. Y Jesucristo le dice, pero mira, no sean cabezones, por favor. Dios no hizo al hombre por causa del sábado. No. Dios hizo el sábado por causa del hombre. O sea, Dios hizo el sábado a favor del hombre. Es para ayudar al hombre, para bendecir al hombre. Hello. Ese es el espíritu del sábado. Pero ellos no lo entendían. Y así por el estilo, montones de cosas. Pero ¿por qué he titulado este video
el poder de convencer con la palabra. Porque hasta que no llegue el Espíritu, hasta que tú no andes en el Espíritu, hasta que tú no hables en el Espíritu, con la unción, con la gracia de Dios, tú no vas a convencer a nadie. Tú lo que vas es a causar contiendas, vas a causar disputas necias que solo llevan a la perdición. Esto ya existía desde los tiempos apostólicos. Pablo nos advirtió de esta malicia y se está poniendo peor. Mientras la iglesia ha ido perdiendo espiritualidad en esta presente generación, este dilema, este daño que está sucediendo en la iglesia se ha ido poniendo peor. Cuando yo era niñito, recuerdo en la iglesia que había gente que no era muy letrada, pero andaban en el Espíritu y lograron convencer a miles de que Jesucristo es la salvación. Jesús, yo soy salvación. Ellos llegaron a convencer al mundo entero. El mensaje corrió. Gente que no tenía tanta información como nosotros. Gente que no tenía tanto conocimiento como nosotros. Gente que no tenía ni tanta letra de la Biblia como nosotros. No conocían tantos versículos, no tenían memorizado tantos versos. Algunos de ellos casi no sabían leer. Mi hermano, mira, mi propio padre carnal aprendió a leer con la Biblia. Casi no sabía ni leer. Yo creo que él llegó, hasta segundo grado. Era huérfano, no tenía ni padre ni madre. Desde chiquito tenía que trabajar. No tuvo oportunidad. Pero sin embargo, en una ocasión, ya siendo un hombre adulto, cuando estaba testificando con otras personas que querían convencerlo a él de otra religión, gente dura, gente que son difíciles de convencer, él con sus simples y sencillas palabras los puso a todos a llorar delante de su casa. Allí donde entra la entrada a la casa donde uno parquea el vehículo, ahí delante de todo el mundo los puso a todos a llorar, compungidos en su corazón de que estaban mal, de que habían pecado contra Dios. Con unas sencillas palabras. ¿Qué fue eso? ¿La letra que tenía? No, mi hermano. Imposible. Sin mí nada podéis hacer. Mira lo que Jesucristo dice. Yo, el Hijo de Dios, nada hablo, sino solamente aquello que oigo de mi Padre. Eso es hablar en el Espíritu. Eso no es que tú te fuiste al internet a buscar la información, te gustó, te impresionó, sonó impresionante y después tú dijiste, yo voy a decirle esto a la gente para yo sonar inteligente ahora. Eso no fue así, no. Jesucristo dijo, yo lo oí de mi Padre y por eso lo hablo. ¿Cómo él lo escuchó de su Padre? En oración de noche, en vigilia, buscando la presencia de Dios, esforzando esa carne a buscar a Dios. Escuchó la voz del Padre. Y el Padre le dijo, tal y tal cosa. El Padre le revelaba. El Padre le decía. Y él por la mañana se levantaba y iba al mundo y lo decía, lo que había escuchado de noche. Alábalo si puede. Y acuérdate que el siervo no puede ser mayor que su maestro. Si Jesucristo lo tuvo que hacer así, pues así lo tienes que hacer tú. ¿Acaso nosotros somos mejor que Jesucristo? Más privilegiados que Jesucristo. Él tuvo que hacer todo eso, todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios, someter la carne. Y nosotros no, nosotros solamente nos metemos en Google, buscamos información y la decimos. Y así queremos que el mundo entero se convierta. Así queremos que la gente se convenza de lo que estamos hablando. Nos falta espíritu. Nos falta entendimiento. Vuestras vestiduras siempre estén blancas y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Santidad y unción. Vestiduras blancas y ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte. ¿Por qué no tomamos eso como un mandamiento? Nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. El ungüento es la unción. Es lo que te hace un ungido. Es lo que te capacita para ministrar la palabra, para convencer a otro. Con razón, Pablo da como mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso lo dice alrededor de una área de la Biblia donde habla de no perder el tiempo, de ser sabio, de andar prudentemente,
No perdiendo el tiempo con nadie. Sé lleno del Espíritu Santo. Aprovecha tu tiempo. No es que estudiar sea malo. Hay que buscar la información. Yo tengo que leer para poder aprender algo. Dios nos dio la Biblia para leerla. Lo que estoy hablando es que esto no es un libro cualquiera. Tú no lo puedes estudiar como una enciclopedia para después estar hablando lo que tú leíste. Esto requiere una humildad. Esto requiere uno tirarse al piso. Esto requiere estar ahí delante de Dios, pidiendo y esperando y buscando una revelación. Algo que te avive, algo que te dé vida, algo que te conforte, algo que te prepare para tú poder hablarle a otro. Por eso es que hay personas que por más que hablan, nadie se convierte. Están años y años hablando. Nadie se convence de lo que ellos han hablado. Y solamente en 20 años lo único que han podido causar son contiendas. La vida del Espíritu es paz. La vida del Espíritu es una sabiduría que no es terrenal. Es pacífica. La sabiduría de abajo del hombre es terrenal, animal y diabólica. Y está llena de celo, de contiendas, de envidias y de enojos. Eso es lo que causa la sabiduría de la tierra. Pero si la sabiduría de la tierra es tan animal y tan diabólica, ¿por qué es que nosotros la seguimos buscando? Porque el conocimiento envanece. Estar lleno de conocimiento nos da gloria. Nos hace sentir glorioso, nos hace sentir grande, nos hace sentir que sabemos más que otros y nos hace sentir que tenemos la autoridad y tenemos la responsabilidad de ir a decirle a todos los otros lo que nosotros sabemos y tratar de convencer a todo el mundo de lo que nosotros sabemos. Pero ¿te detuviste a preguntarle a Dios? ¿Tomaste tiempo para preguntarle al Padre, Padre, esto, tú quieres que yo lo hable? ¿Ves? Eso requiere una humildad que es difícil para la carne. La carne todo lo quiere soltar. La carne siempre quiere estar hablando. Esto de hacer un mensaje, esto no es a lo loco. De compartir una palabra, no es a lo loco. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Esa es la palabra que viene de Dios. El sabio encubre su sabiduría. Ay, papá. Pero eso no es un sabio terrenal. No, porque ese es animal y diabólico. El sabio que encubre su sabiduría es el que tiene sabiduría espiritual. Que sabe que no todos los misterios se pueden hablar. Que sabe que no todo lo que te viene a la mente tú lo puedes hablar con todo el mundo. Que sabe que no estamos aquí para estar contendiendo y peleando con las personas sobre letras. Es como Jesucristo. ¿Cuántas revelaciones tú no crees que tenía Jesucristo? ¿Cuánto conocimiento tú no crees que tenía Jesucristo? Mucho más que nosotros. Pero ¿y por qué no lo habló? ¿Por qué le hablaba a los discípulos de ovejitas y de pescaditos? Y de un sembrador. Y de un lobo y de una oveja. ¿Por qué no le hablaba cosas más grandes, más profundas, más reveladoras? ¿Por qué no explicaba los misterios que estaban escondidos en la Biblia? Porque no era tiempo. Como él les dice en el Evangelio de Juan, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no se las voy a decir, porque no las podéis soportar. Pero después más abajo viene y le dice, pero vendrá el día, ay papá, cuando vendrá el Consolador, el Espíritu de la verdad, y Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Ese es el momento. El momento del Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu en la iglesia de hoy? Está escaseando. Sed llenos del Espíritu. ¿Dónde está la vida de devoción espiritual? Orar sin cesar.
¿Dónde está eso? Pero espiritualmente, tú sabes que también, de la misma manera que tú puedes predicar y hablar la palabra en la carne, tú puedes orar en la carne. Tú puedes ayunar en la carne. Isaías 58 lo comprueba. Ayunaban en la carne. De la misma manera se puede orar en la carne. Y hay gente que ora, pero es todo en la carne. Oraciones con actitudes egoístas. Oraciones sin entendimiento de la voluntad del Espíritu. Oraciones que no buscan la voluntad de Dios, sino que buscan su propia voluntad. Oraciones que ya están convencidas de que ellos saben. Oh, mi hermano, acércate a Dios con humildad, buscando a ver qué es lo que tú quieres, papá, qué es lo que tú quieres que yo hable. Es más, primero pregúntale, Señor, ¿tú quieres que yo hable? Porque yo soy un bruto y sin ti nada puedo hacer. Mejor me callo a menos que tú me des la palabra. Oh, como decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no iré. Aleluya. Ese hombre estaba en la palabra. Ese hombre estaba en el Espíritu. A tal nivel que el Espíritu que estaba en él, Dios tomó de ese Espíritu y se lo dio a 70 discípulos de Moisés para que lo ayudaran. ¿Qué clase de espíritu estaba en ese hombre? Que Dios puede tomar del Espíritu que estaba en Moisés. Y depositarlo sobre 70 para que fueran príncipes sobre Israel. Ay, papá, si la iglesia conociera estas cosas. Si la iglesia despertara, nos humilláramos, mi hermano. El pecado que tenemos es terrible. Egoísmo, altivez, orgullo, prepotencia. Nos creemos grandes, nos creemos inteligentes, nos creemos poderosos y no somos nada. El único grande aquí es Dios. El único que venció a Jesucristo. Por eso es que Él es el único digno de desatar los sellos que esconde, que encubren la revelación de la palabra de Dios. Él es el único. Necesitamos a ese maestro revelándonos a nosotros y diciéndonos a nosotros cuándo ir, cuándo hablar, cómo decirlo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cuándo callarnos. Necesitamos la guianza del maestro. Pero para que el maestro nos guíe, tenemos que ser mansos y humildes. Para hallar descanso en nuestras almas. Suficiente descanso para poder recibir la revelación. Fíjate que muchos cristianos están ansiosos todo el tiempo por convencer a otros de lo que ellos conocen, de lo que ellos entienden. Esa ansiedad no es de Dios. Eso es de tu alma, emoción. Eso es carne. La carne quiere dominar a otro ser humano. Eva era la carne de Adán. ¿Y qué es lo que quiso hacer Eva? Dominarlo. Pues si la carne de Adán lo quiso dominar, la carne de nosotros nos quiere dominar a nosotros. Y la carne de nosotros quiere también dominar a otro. ¿Cómo tú lo quieres dominar? Con tus palabras, con tu conocimiento. Lo que está en tu mente, tú quieres introducirlo en la mente de esa persona para convertirlos a ellos en tu discípulo. ¡Ay, Dios mío! Esto es rampante en las iglesias. Los pastores, hay pastores que están en esta condición. Ellos lo que quieren es hacer discípulos que vayan tras de ellos. Pablo habló de gente que eran así. Le habló a los corintios y le dijo, mira, yo soy el padre de ustedes espiritualmente hablando. Yo los engendré en Cristo y ustedes se van detrás de otros. Creo que fue los corintios o los gálatas. Y él les dice, ellos no tienen celo por vosotros para el bien de ustedes, no. Ellos tienen celo por vosotros para que ustedes se hagan discípulos de ellos y ellos puedan recibir la gloria haciéndose grandes de que ellos tienen discípulos. Mira, esta gente no sigue a nosotros. Nosotros los convencimos. Ellos siguen la doctrina nuestra. Vamos a hacer un concilio. Vamos a hacer un grupo, una organización. Vamos a ponernos un nombre. ¿Acaso no fue eso lo que hicieron los fariseos?
Y después se levantaron otros por allá que se llamaban escribas. Después habían otros que se llamaban saduceos. Después hubo otro grupo que se llamaba herodianos. Todos tenían diferentes filosofías, ideologías. Y todos buscaban hacer prosélitos. Y algunos de ellos caminaban jalda arriba, jalda abajo, hasta otras naciones para hacer un solo prosélito. Y después lo hacían 2 veces hijo más del infierno. ¿Cómo es eso? Siempre querían estar hablando palabras y enseñando. Pero como era todo letra, convertían al otro en un letrado. Una persona sin espíritu. Y cuando tú recibes mucha letra sin espíritu, tú te endureces al espíritu. Porque te crees conocedor. Ay, mi hermano, yo quiero que tú veas esto. Esto es un peligro terrible. Este evangelio es para los humildes de corazón. Todo otro será envanecido. El conocimiento envanece. ¿Por qué tú crees que hay tanta división entre diferentes sectas del cristianismo? Diferentes denominaciones. ¿Por qué hay tanta división y pelea? Porque cada una de esas sectas se ha dividido en base a un conocimiento que encontraron en la Biblia. Lo sacaron de la Biblia. Pero han hecho algo tan grande de ese conocimiento en particular. Quién sabe, una sola doctrina que ellos encontraron en la Biblia que los otros grupos no practicaban. Y ellos se agarraron de eso. A tal nivel que esto es lo que esto es lo que esto es lo que es. Y el que no tenga esto no está en nada. Y cuando tú tienes la oportunidad de conocer a uno de ellos que tiene esa mentalidad, lo único que te pueden hablar es de ese particular. No saben hablar de otra cosa. No se guían por el espíritu. Es lo único. Es que es algo que consume su mente. Ha consumido su corazón a tal nivel que son divisivos en esa área nada más. El que no crea esa cosa a mí no me importa. Mi amigo no es. El evangelio no es así. El evangelio es espíritu. El evangelio es vida. Es algo que fluye. Es algo que crece. Algo que va creciendo en crecimiento. Se va perfeccionando de gloria en gloria hasta que la luz verdadera sea completa y perfecta. Nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Crecer. Si tienes que crecer es que vas creciendo. Vas conociendo más y más. Vas adquiriendo más y más sabiduría. Y te vas acoplando cada día más y más a esa sabiduría. Y eso se llama la santificación. Y cuando llega a la perfección de esa santificación, has perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Pues entonces hay que darle oportunidad a los otros hermanos que vayan creciendo juntamente con nosotros. Algunos están más arriba, otros más abajo, porque algunos empezaron primero y otros después. Algunos fueron más sensibles al espíritu y otros son más duritos o se atrasan. Y mientras más blandito tú eres el espíritu, más rápido tú avanzas en Dios. Y crecer para arriba no quiere decir que te haces grande. Mientras más espiritual uno es, mi hermano, más chiquito uno se hace. Menos te crees. Porque tú te vas dando de cuenta, mientras más luz tú vas viendo, más te das de cuenta que estás lleno de pecado. Mira este ejemplo. Tus vestimentas naturales. Si tú estás todo sucio, con manchas en diferentes lugares, y estás en un lugar totalmente oscuro, tú te puedes mirar las vestimentas y tú no te ves las manchas. Tú miras y miras, en un lugar oscuro, tú no te ves las manchas. Las manchas solamente se van a ver gradualmente mientras más tú te acercas a la luz. Cuando entre un poquito de luz, te puede que te veas una de las manchas. Un chispitito de luz nada más. Ah, mira, tengo una mancha ahí. Y tú dices, bueno, ya estoy limpio. Pero después tú prosigues. Dios tiene misericordia de ti y te da más luz. Y tú sigues entrando a la luz. Ahora tienes más luz. Oh, mira, espérate, yo no vi esta. Tengo otra acá. Y Dios tiene misericordia de ti, ¿verdad? Porque te humillaste y te presentaste ahí. Te da más luz todavía. Y cuando tú vas entrando en más luz, oh my God, espérate, si todavía tengo más manchas por acá, yo no lo sabía. Y mientras tú sigues en ese proceso, tú te vas viendo más y más pecador. Porque te ves más y más manchas.
Mientras más te acercas a la luz que es Dios, más manchas tú te ves. O sea, mientras más nos acercamos a Dios, mejor nos vemos nuestros pecados. Mientras más lejos estamos de Dios, menos nos vemos el pecado, porque Dios es luz y lejos de Dios es oscuridad. So, la gente que se cree súper santo y súper conocedora y súper intelectuales, súper inteligentes, son personas que están lejos de Dios. Porque el que se acerca a Dios se ve bruto. Mi hermano, ¿cómo tú te vas a sentir inteligente al lado de la inteligencia del universo? Mi alma alaba a Dios. El poder de convencer con la palabra. Ese es el tema. Tenemos mucha palabra, pero no hay poder para convencer a otros de que esa palabra es real. Y por eso estamos todos día y noche contendiendo, peleando. Y uno dice una cosa, el otro dice otra. Y no, pero esto, no, pero esto, no, pero que yo estudié esto, no, pero no, que tú no has visto esto, no, pero que día y noche, y pasan los años y día y noche, como una persona que yo me encontré. Mi hermano, un americano. Este hombre sí que sabe. Llegué a hablar con él por teléfono. Y cuando él me dijo que él llevaba 26 años contendiendo con la gente por la computadora. 26 años en contienda con otros cristianos, tratando de convencer a otros cristianos del punto de vista que él está bien y que ellos están mal. 26 años. Y en esos 26 años nunca pudo asistir ni a una sola iglesia. 26 años sin ir a una congregación a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él se creía demasiado de sabio. Él se creía que él tenía tanto conocimiento de la Biblia que nadie tenía la verdad que él tenía. Él estaba buscando una iglesia perfecta que tuviera, de acuerdo a él, la doctrina perfecta. ¿Y cuál era la doctrina perfecta? Pues la que él cree. Mira qué cosa. Mira, ¿cómo tú te vas a creer que la única doctrina perfecta en todo Norteamérica es la que tú tienes? Bueno, pues tú llegaste al pináculo de la revelación. O sea, Jesucristo ya te abrió todos los sellos a ti y a nadie más. Bueno, muchachos, pues a tu propia iglesia entonces. A ver si alguien resiste. Ay, mi hermano, vamos a volver a la humildad. Yo voy a dejar esto aquí. Ya he hablado 48 minutos, mira para allá. Así de serio yo siento esto en mi corazón, en mi alma. Mi hermano, si no cambiamos, el cristianismo va para abajo. Lo que nosotros llamamos cristianismo, porque el cristianismo de Dios, eso permanece para siempre. Dios siempre va a tener un remanente de gente humilde que depende del Espíritu, que anda en el Espíritu, que ama al Espíritu y reconoce la supremacía del Espíritu en sus vidas. Pero lo que la gente llama cristianismo, las iglesias, cada día están más muertas. Y todo el mundo sabe más cada día, pero aún en su saber cada día más y más, pueden menos y menos. Pueden menos y menos hacer las cosas que manda la Biblia. Pueden menos y menos convertir a una alma. Pueden menos y menos sacar a un adicto de las drogas. Pueden menos y menos libertar a una mujer que ha caído en la prostitución. Pueden menos y menos sacar a alguien del error y llevarlo a la verdad. Pueden menos y menos sacar a alguien de las tinieblas y trasladarlos a el reino de la luz. Pues entonces, ¿de qué valen nuestras palabras? El poder para convencer con la palabra. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en el Espíritu de Dios. Humillémonos
pidamos ese espíritu. Humillémonos, no contristemos ese espíritu, para que ese espíritu pueda fluir a través de nosotros como vasos de honra, útiles para toda obra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.